¿Qué nos dice la palabra de Dios de este día? Algo muy sencillo de entender, que es que tenemos que salir al encuentro de Jesús, como decía la oración colecta. Tenemos que salir al encuentro del Señor con las lámparas encendidas. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que vivir y que nuestras obras tienen que ser obras y frutos de conversión. Decíamos con el profeta Isaías: si tú hubieras atendido a mis mandamientos, dice el profeta, al pueblo, tu prosperidad sería como un río. Pero ¿qué hacemos nosotros, como hizo tantas veces el pueblo de Israel? No atendemos los mandamientos, hacemos la nuestra, ¿no? Y por eso esta reflexión del profeta, que Dios envía al profeta, porque Isaías es un profeta auténtico, se hace una reflexión sapiencial en el Salmo. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que seguir al Señor, por eso salir, decía la oración colecta, salir a su encuentro con las lámparas encendidas. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Tenemos que pedir al Señor la gracia de seguir libremente sus caminos. Y en el Evangelio Jesús nos pone esa tesitura. ¿Con quién puedo comparar esta generación? Una generación que no se decide, que no actúa. Vino Juan el Bautista, que no comía y no tomaba vino, y dicen está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y que toma vino, y dicen es un borracho y alguien que le gusta mucho comer, que se junta con los pecadores. Y para eso vino el Señor, para juntarse con los pecadores. Y sin otra glosa que la del cardenal Cantalamessa, hoy el Papa y la Curia Romana tuvieron el retiro del Adviento, un día que hacen retirito. Este año también, por ser el Adviento tan reducido, que son 3 semanas, van a tener 2 charlas solamente, 2 días de preparación a la Navidad. Y la de hoy, precisamente, el cardenal Cantalamessa, que es el teólogo, el predicador de la Casa Pontificia, comentaba la figura, dice, como tengo 2 pláticas, voy a comentar los 2 personajes principales del Adviento, San Juan Bautista y la Virgen María. Y hoy le tocó a San Juan Bautista. No son largas las pláticas, pero bueno, no le voy a leer toda la plática, sino que le voy a leer 4 párrafos que tienen que ver con el Evangelio de hoy. Decía el cardenal Cantalamessa esta mañana: lo nuevo es el orden entre el mandamiento y el don, es decir, entre la ley y la gracia. ¿Recuerdan que dice que Juan el Bautista es el nacido más grande de mujer, pero que en cambio en el reino de Dios, en el reino del Nuevo Testamento, el más pequeño es más grande que él? ¿En qué sentido? En la relación que hay entre la ley y la gracia. En la base de la predicación del Bautista está la afirmación: arrepiéntanse y así llegarán a ustedes el reino de Dios. En la base de la predicación de Jesús, sin embargo, está la afirmación: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Recordemos la afirmación de Jesús: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No se trata solo de una diferencia cronológica, como entre un antes y un después. Es también una diferencia de calidad, es decir, una diferencia de valor. Quiere decir que no es la observancia de los mandamientos lo que permite que venga el reino de Dios, sino que es la venida del reino de Dios lo que permite la observancia de los mandamientos. Lo que yo alguna vez le comentaba del Evangelio de Juan. Jesús dice: el que me ama cumplirá mis mandamientos. No dice el que cumple los mandamientos me ama, porque eso es un voluntarismo. Y nosotros sabemos que podemos bien poco si confiamos solamente en nuestras fuerzas. Continuamos con lo que decía el cardenal. Los hombres no cambiaron repentinamente y se volvieron mejores para que el reino de Dios pudiera venir a la tierra. No, son los mismos de siempre,
Pero es Dios quien en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, dándoles así la posibilidad de cambiar y vivir una vida nueva. La ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Amar a Dios con todo el corazón es el primer y mayor mandamiento, pero el orden de los mandamientos no es el primer orden ni el primer nivel. Por encima está el orden del don. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es interesante, decía el cardenal, ver cómo esta novedad de Cristo se refleja en la diferente actitud del Bautista y de Jesús hacia los pecadores. Juan, hemos escuchado, ataca a los pecadores que acuden a él con palabras de fuego. Es el mismo Jesús quien señala la diferencia a este respecto entre él y el precursor. Porque vino Juan, lo del Evangelio de hoy, que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen ahí tienen al comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Juan era duro. ¿Se acuerdan una de las predicaciones de Juan como conoce? Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes que pueden escaparse de la justicia de Dios? Dice eso Juan. Y Jesús, en cambio, va a comer con los publicanos y pecadores. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?, decían los fariseos a sus discípulos. Y sigue el predicador de la casa pontificia. Jesús no espera a que los pecadores cambien de vida para poder recibirlos, sino que Él los recibe y esto lleva a los pecadores a cambiar de vida. Los 4 evangelios, los sinópticos y Juan, son unánimes al respecto. Jesús no espera a que la samaritana ponga orden en su vida privada para pasar un tiempo con ella e incluso pedirle que le dé de beber. Pero al hacerlo cambió el corazón de aquella mujer que se convirtió en evangelizadora entre su pueblo. Lo mismo sucede con Zaqueo, con Mateo el publicano, con la mujer anónima que besa sus pies en la casa de Simón y con la adúltera. Y los últimos 2 párrafos. No podemos extraer una norma absoluta de estos ejemplos. Jesús era Jesús y leía los corazones. Nosotros, lamentablemente, no somos Jesús. Sin embargo, la Iglesia no puede ignorar su estilo sin encontrarse más al lado de Juan Bautista que de Cristo. Jesús desaprueba el pecado infinitamente más que los moralistas más rígidos, decía el cardenal, pero propone en el Evangelio un nuevo remedio, no el distanciamiento, sino la aceptación. Cambiar la vida no es la condición para acercarse a Jesús en los Evangelios, sin embargo debe ser el resultado, o al menos el propósito, después de acercarnos a Él. La misericordia de Dios, de hecho, es sin condiciones, pero no sin consecuencias. En este punto, la Santa Madre Iglesia tiene mucho que aprender de las madres y los padres de hoy. Todos conocemos las tragedias que desgarran hoy a muchos padres, hijos que a pesar de su buen ejemplo de vida cristiana y de buenos consejos, toman un camino diferente al suyo, destruyéndose con drogas, abusos sexuales, elecciones de vida tempranas que resultan equivocadas y muchas veces trágicas. Por eso esos papás les cierran tal vez la puerta en la cara y los echan de la casa. No pueden hacer otra cosa que respetar su elección como Dios respeta nuestra libertad y nos sigue amando. Esta dramática situación de la sociedad se refleja también en la Iglesia. Estamos llamados a elegir entre el modelo de Juan el Bautista y el modelo de Jesús, entre dar preeminencia a la ley o entregársela a la gracia y a la misericordia. Jesús, entre dar preeminencia a la ley o entregársela a la gracia y la misericordia, elige la misericordia. Pero apunta el cardenal, hay un punto en el que no hay esta elección, no hay contradicción, porque Juan y Jesús están en perfecto acuerdo. También nosotros deberíamos alcanzar
alzar nuestra voz al respecto. Esto es lo que expresa Juan con las palabras: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Lucas 3:11. Y eso coincide con lo que Jesús inculca con la parábola del rico epulón y con la descripción del juicio final de Mateo 25, de los que no conocieron la verdadera religión. Tuve hambre, me dieron de comer; tuve sed, me dieron de beber. Coinciden las 2 cosas si estamos dispuestos a salir a recibir a Cristo. Ojalá lo hagamos, hermanos, que en esta Navidad salgamos con las lámparas encendidas a recibir a Cristo, que una y otra vez viene a nosotros. Que así sea.